podcast creado por Paula Muñoz en conmemoración del Día Mundial por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. IES Henri Matisse, 25 de noviembre del 2022. Voces: Empar Gil, Ana Roig, Almudena Martínez, Menchu Fernández y Empar Julià. Vamos a relatar la primera querella presentada por crímenes de género durante el franquismo. En ella se relatan los hechos que sufrieron 6 mujeres. 5 de estos testimonios los hemos obtenido a través de sus familiares. El testimonio restante es de una superviviente. 4 de las 6 mujeres siguen desaparecidas en la actualidad. Margalida Jaume Vendrell. Conocemos el testimonio a través de su hija, Francisca Alomar Jaume, quien hace parte de la querella y del peritaje presentado por Bartomeu Garí. Margalida y su esposo eran relojeros en la localidad mallorquina de Manacor. Tenían 2 hijas, Antonia y Francisca, de 8 y 11 años de edad, en el momento de ocurrir los hechos. En agosto de 1936, sin motivo aparente, Antoni, el marido de Margalida, fue trasladado a la comisaría de Manacor, donde fue retenido. Tras una semana sin noticias suyas, un grupo de franquistas se personaron en el domicilio familiar y explicaron a Margalida, embarazada de 7 meses, que iban a poner en libertad a su marido, pero que necesitaban que ella fuera para tomarle declaración. Horas después, pusieron en libertad a su marido, pero no a ella. Al final, volvieron a detener a Antoni. Margalida y su marido estuvieron detenidos y sufrieron todo tipo de humillaciones y torturas, y finalmente fueron ejecutados. Años después, un vecino del pueblo contó que vio como al menos uno de los falangistas violó a Margalida. También replicó que le escuchó decir: «Nunca me había gozado a una embarazada». Margalida continúa desaparecida. Lídia Falcón O'Neill. Lídia es una reconocida política, escritora y abogada feminista española. Fue detenida 7 veces entre los años 1960 y 1974 en base a los delitos de opinión y de asociación ilícita. También fue procesada en varias ocasiones por la publicación de artículos de opinión. Tras estas detenciones, fue encarcelada en varias ocasiones en las prisiones de Madrid, en Yeserías, y de Barcelona, en Trinidad. Con la excepción de 2, en el resto de detenciones sufrió torturas de diversa consideración. Estas torturas fueron claramente dirigidas a su condición de mujer joven y consistieron en golpes en el estómago y en el hígado mientras le gritaban: «Ahora ya no parirás más, puta bruja». Buscaban provocarle daños en su aparato reproductor y así evitar que se pudiera quedar embarazada. Pilar era, junto a su marido, militante del Partido Socialista y vivían en el barrio obrero de La Soledad. Tenían 4 hijos. En julio de 1936, amigos de Pilar la recomiendan que se esconda y así lo hace. Días más tarde, tropas falangistas entraron en su casa y detuvieron a su marido y a sus 4 hijos. Tras interrogarlos, los 4 hijos fueron puestos en libertad, pero al marido de Pilar lo trasladaron a prisión. Al no saber lo que ocurría con su familia, Pilar decide salir de su escondite. Poco tiempo después es denunciada y detenida por miembros de la Falange. Es trasladada en un coche junto con 4 falangistas, cerca del predio de Songañada. Al parar el vehículo, un hombre que estaba cazando se escondió desconfiado y pudo ver cómo los 4 hombres la hicieron bajar del coche a la fuerza y comenzaron a golpearla y a violarla. Después la llevaron al cementerio de Sencelles. Allí, otro vecino del mismo barrio que Pilar
fue testigo de cómo esos 4 hombres, que también eran vecinos del barrio, volvieron a violar a Pilar para después echarla al suelo y dispararla. La arrastraron hasta las puertas del cementerio, donde abandonaron su cuerpo. Pilar fue asesinada el 18 de septiembre de 1936 y fue enterrada en una fosa común en el cementerio de Sencelles, Mallorca. Daria y Mercedes Buxadé Adroher. Conocemos el testimonio a través de su sobrino Carlos Buxadé del Tronco y por el peritaje del historiador Bartomeu Garí. Daria y Mercedes eran hermanas y vivían en Barcelona. En el mes de agosto de 1936 se embarcaron en una expedición republicana como personal sanitario rumbo a Mallorca. Las acompañaban otras 3 enfermeras. Pasadas unas semanas se inició la persecución y eliminación de todas las personas que quedaron aisladas en la isla. Las 5 enfermeras fueron detenidas por tropas franquistas la mañana del 4 de septiembre y trasladadas a un cuartel general en Sabasa. Ese mismo día, las mujeres fueron interrogadas. Las autoridades ordenaron que todas ellas fuesen examinadas para comprobar su virginidad. Para ello, un grupo de monjas les realizaron un examen ginecológico. Después fueron brutal y repetidamente violadas por un grupo de falangistas. Se cree que al día siguiente fueron conducidas al cementerio de Son Coletes, donde fueron asesinadas. Se supone que sus restos reposan en una fosa común de ese cementerio, que a fecha de hoy aún no se ha podido exhumar. Matilde Lanza Vaz. Conocemos el testimonio a través de su nieto Mariano Landa y por los peritajes de los historiadores Bartomeu Garí y David Ginard. Matilde Landa fue una destacada militante del Partido Comunista. Desde la proclamación de la Segunda República, Matilde se implicó de manera activa en la vida política. En abril de 1939 fue detenida por las tropas franquistas y juzgada en un consejo de guerra. Tras pasar 6 meses encerrada en los calabozos de la Puerta del Sol, ingresó en prisión de Ventas y se convirtió de inmediato en un referente para las demás mujeres prisioneras. En agosto de 1940 fue trasladada a la prisión de mujeres Can Sales, conocida con el nombre de las Hermanitas, pues estaba bajo las órdenes de la congregación religiosa Las Hermanitas de los Pobres en Palma de Mallorca. Matilde se convirtió de nuevo en una figura relevante y de gran apoyo para el resto de reclusas. Por este motivo, las autoridades de la cárcel se propusieron adoctrinarla y convertirla al catolicismo, con un doble objetivo: primero, como maniobra propagandística del régimen y segundo, como golpe de efecto para minar la moral del resto de mujeres presas. En el año 1941 la aislaron del resto de mujeres reclusas y la chantajearon diciéndole que si se bautizaba mejorarían las condiciones del resto de reclusas. Finalmente accedió al bautizo que se celebraría el 26 de septiembre de 1942. Antes de la celebración pidió permiso para ir a la enfermería, que se encontraba en el piso más alto de la prisión, y desde allí saltó al patio. Estuvo agonizando durante 45 minutos y estando inconsciente en el suelo, la bautizaron. Su cuerpo fue inhumado en el cementerio municipal de Palma de Mallorca.